El día de hoy vamos a platicar acerca del diseño especulativo. El diseño especulativo se basa mucho en todo lo que es el pensamiento crítico, ¿no? Una forma de ver a nuestra sociedad de forma crítica, ¿no? De forma que no inmediatamente te compras lo que te anuncian o lo que te ven o lo que dice el gobierno, sino que mantienes ahí tus dudas y puedes decidir después de haber tomado diferentes elecciones, ¿no? Después de haber visto diferentes puntos de vista. Entonces, el pensamiento crítico invita a eso, ¿no? A no inmediatamente ceder, sino ver diferentes puntos de vista y tener un criterio propio al respecto. Entonces, eso es lo que nos lleva al diseño especulativo, ¿no? Está basado en esa idea. El diseño especulativo se basa ahí en una taxonomía de diferentes futuros que ahorita la analizamos, pero bueno, son los futuros probables, plausibles, posibles y preferibles. Los futuros posibles son herramientas para entender mejor el presente y discutir el tipo de futuro que la gente quiere o que no quiere, ¿no? Es decir, utilizamos algunas herramientas de predicción, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, herramientas de tendencias, de análisis de tendencias, estamos viendo que se han dado las cosas de cierta manera en la historia y que como se han dado de cierta forma, es probable que ese patrón siga hacia adelante, ¿no? Entonces, esa misma repetición es probable que continúe hacia adelante. ¿Qué podríamos predecir de la tendencia que ha seguido este tema para poder seguir hacia adelante? A eso le llamamos el futuro posible. Empezamos a analizar estos futuros como escenarios, ¿no? Cuando empezamos a ver acerca de lo que puede ser más probable, un poco más abierto, analizamos los escenarios de qué es lo que pasaría cuando nosotros estamos haciendo alguna propuesta eh, y nos preguntamos eso, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta comunidad añadimos esta posibilidad de trabajo, ¿no? O añadimos esta posibilidad de generación de empleos o añadimos esta posibilidad de conexión con otras comunidades. Entonces empezamos a analizar ese escenario especulativo de qué pasaría si eh, sucede este cambio. Entonces, en el diseño especulativo la intención es abrir espacio al debate, ¿no? Por lo que se requiere ser provocativos, simplificados y analizar la ficción. Entonces, es un tema también que viene muy bien después de ver el tema de narrativas, ¿no? Ver pues cuál es toda esta historia que se está creando, ¿no? Y cuáles serían los posibles desenlaces de esa historia. Tiene mucho que ver con la narrativa de cine, con la narrativa de series, ¿no? Con la narrativa de ciencia ficción, ¿no? En donde se añade una nueva tecnología, se añade un escenario en donde esa tecnología es aplicada en la vida diaria y vemos cómo afecta a las personas, ¿no? Cómo se mueve con las personas. Entonces vamos a revisar rápido esta taxonomía, ¿no? Aquí vemos un poco cómo es estas diferentes calidades de futuro, ¿no? Entonces, cuando proyectamos del presente hacia el futuro, estamos intentando ver lo posible, ¿no? Lo que puede que pase, ¿no? Rayando en lo posible todo lo que está en blanco, le llamaríamos lo imposible. Y ya lo que está en estos colores de la tonalidad de verde empieza desde lo posible, pasando por lo plausible, lo probable y lo preferible, ¿no? Entonces, en este espectro amplio de lo posible, podríamos ver lo plausible, lo que es más probable que pase, ¿no? Lo que podríamos eh, ver ciertas evidencias para demostrar que va a llegar a pasar, ¿no? Entonces, nos la creemos, ¿no? Es lo plausible. Luego está lo probable, ¿no? Lo que probablemente más pase es esto, ¿no? No es, eh, ya no es tanto especulación, sino es más en la idea de prospectiva, por ahí llevaron la materia de prospectiva, en donde tratan de demostrar con algunas evidencias, con algunos análisis, qué es lo que probablemente llegue a pasar, ¿no? Entonces, si seguimos con el coronavirus por más tiempo, esto es lo que probablemente llegue a pasar a las empresas restauranteras, ¿no? O esto es lo que probablemente llegue a afectar a la población más adulta de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, vamos analizando qué es lo que probablemente llegue a pasar. Y dentro de lo probable,
o rayando con lo probable tenemos a lo preferible, ¿no? Entonces, todo esto es probablemente lo que llegue a pasar y nosotros preferiríamos que fuera esto lo que pasara, ¿no? Que sí encontráramos una cura, que las vacunas funcionaran muy bien, que nos curáramos rápidamente, ¿no? Entonces, vamos empujando hacia lo que preferiríamos que suceda, ¿no? Todo esto, todos estos aspectos y hasta lo blanco, hasta lo imposible, entra dentro del diseño especulativo, ¿no? Entonces, cuando, cuando queremos ver esa diferencia entre lo que vimos en perspectiva con el diseño especulativo, es esta amplitud, ¿no? Básicamente. En perspectiva, es una ciencia que sí trata de llevar, de demostrar qué es lo que va a llegar a pasar, la futurología, todos estos análisis prospectivos, pues tratan de demostrarlo, ¿no? Y se ha utilizado mucho dentro de las empresas como para ver cómo va a crecer una tecnología, ¿no? ¿Cuáles serían esas tendencias de la tecnología? Pero en el diseño especulativo nos vamos mucho más amplio porque el chiste es hablar de un tema, ¿no? El objetivo principal del diseño especulativo es discutir sobre ese tema. ¿Cuál es nuestro rol como diseñadores en la especulación? Entonces, no estamos interesados en predecir el futuro, ¿no? No buscamos estas herramientas que nos ayuden a evidenciar el futuro, sino en usar el diseño para abrir toda clase de posibilidades que puedan ser debatidas, ¿no? Buscamos el debate. Buscamos definir colectivamente el futuro. Eh, Queremos ver cuál es el futuro que preferiríamos en esta comunidad en la que estamos trabajando o en la que vamos a trabajar y empujamos hacia eso, ¿no? Hacemos todos nuestros esfuerzos hacia esa parte. Eh, por eso el diseño especulativo raya un poco también en las nuevas vertientes, ¿no? De lo que puede hacer el diseño, porque el diseño comúnmente se ha dedicado al futuro preferible, ¿no? Entonces vamos a ver también cuáles podrían ser otras vertientes al respecto. Los diseñadores no deberían de definir el futuro a donde vamos, sino trabajar con expertos para generar catalizadores del debate público. Entonces, pues no se trata nada más de que nosotros seamos los únicos que digamos, ah, pues para acá debe de ir la tecnología, o esta es la manera en cómo deberíamos de llevar los gobiernos, o esta es la manera en cómo se deberían de atacar todas las metas, por ejemplo, para el 2030. No, no somos los únicos, no es toda nuestra responsabilidad, sino tiene que ser una red de responsabilidades, ¿no? Y con los expertos que puedan ayudar a catalizar esas ideas, ¿no? A llevarlas a cabo. Pero sí es una buena amalgama, ¿no? Entonces el diseño especulativo nos ayuda a visualizar estas ideas, a empezar a ver cuáles serían las diferentes vertientes y a final de cuentas en ese debate decir, bueno, pues qué es lo que preferimos, qué es lo que no preferimos, eh, ver cuáles podrían ser las consecuencias de alguna de estas ideas, ¿no? Entonces un planteamiento especulativo idealmente se ve algo así, en donde pues proponemos una nueva idea, por ejemplo, en esta idea es algo muy general, en donde vemos un nuevo panorama, una ciudad, en donde eh, se está aplicando una idea del cómo viviríamos en una ciudad post-carbono, ¿no? En una ciudad que ya no utilizara vehículos con emisiones de carbono. Entonces se va analizando pues cómo se compone esta ciudad, cómo funcionan ahora los espacios públicos, ya no son calles para coches, sino son calles para habitarse también. ¿Qué pasa en esas calles? Vemos a la gente moviéndose en diferentes tipos de vehículos. Vemos también hay unos dirigibles volando por la ciudad. Vemos huertos urbanos, vemos mayor presencia de árboles, ¿no? Entonces vamos definiendo toda esta esfera, todo este ecosistema con base a esa especulación, ¿no? Con una idea muy simple. ¿No se acuerdan que dije entonces, qué pasaría si es como nuestro detonador de esa especulación? Entonces, ¿qué pasaría si nuestra ciudad ya no prohibiera las emisiones de carbono? ¿No? ¿Cómo sería entonces toda esta ciudad? Y entonces vemos también cuáles son la forma en cómo se usan los espacios, ¿no? ¿Qué opina la gente también acerca de estos espacios? ¿Cómo se interrelacionan las personas? ¿No? Y nos va llevando entonces a mayor profundidad en ese aspecto, ¿no? ¿Qué podemos seguir haciendo con eso? La especulación es un análisis serio, ¿no? También no tiene nada más por qué ser eh,
algo muy jalado de los pelos, muy artístico, sino se han escrito también libros sobre esta eh, ciencia ficción, ciencia fricción, ¿no? Sobre especulaciones del futuro, desde libros que hablen como muy de la vida cotidiana hasta libros que nos lleven a un análisis muy crítico, ¿no? De lo que podría pasar. Entonces, hasta abajo, a la derecha, vemos el libro de Los límites del crecimiento de Donella Meadows, ¿no? Y su hermano, Dennis, que fue un grupo de científicos a los que se les pidió a finales de los 70s, a mediados de los 70s, un análisis sobre pues, si realmente se estaban acabando los recursos, ¿no? O se estaba afectando al medio ambiente, o qué estaba pasando, ¿no? O sea, si estaban dándose cuenta de que estaba cambiando el clima, de que se estaban dando diferentes condiciones. Entonces le piden a este grupo de científicos que analice si sí está habiendo pues, un cambio en nuestro planeta, si lo estamos afectando realmente. Y entonces estos científicos llegan a la conclusión de que sí se está afectando, ¿no? Y nos dan un panorama especulativo sobre qué es lo que va a pasar en los próximos 30 años, ¿no? Entonces ya se cumplieron estos 30 años y de hecho este libro que vemos aquí es la segunda versión, ¿no? Entonces después de los 30 años, cuál es la actualización a ese plan, ¿no? Y el chiste es que pues hay límites a nuestro crecimiento en el planeta, ¿no? Hasta dónde podemos utilizar los recursos naturales, hasta dónde podemos seguir de la misma manera que hemos llevado a cabo nuestro sistema social y hasta dónde vamos a llegar con ello, ¿no? Entonces este libro fue básico para la ecología, para el entendimiento de la sustentabilidad, para establecer estas metas en la UNESCO, ¿no? Ahora que estamos hablando mucho de las metas para el 2030, las primeras metas anteriores a esta pues, se basan mucho en este libro, ¿no? En la idea de hasta dónde podemos llegar a crecer y cuáles son las acciones que debemos de tomar para seguir viviendo de la manera que estamos viviendo en nuestro planeta o seguir viviendo en nuestro planeta, ¿no? Tan siquiera. Pero bueno, pues esta es una colección de diferentes libros que hablan seriamente sobre la especulación, ¿no? Entonces, por medio de la especulación, podemos empezar a explorar estos diferentes escenarios, escenarios alternativos, en donde la realidad se vuelve un poco más maleable y cuando el futuro que no puede ser predicho aún, podemos incrementar la posibilidad de futuros que deseamos que sucedan, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser los futuros que realmente nos gustaría que sucedan? ¿Se acuerdan del señor Spock? ¿No? Esta es una de las imágenes de Star Trek de, creo que de los 50, 60, algo así, ¿no? Entonces, pues bastante viejita la imagen, ¿no? De los primeros Star Trek. Y entonces en Star Trek, pues es una idea de cómo se vive en la humanidad en el futuro y entonces en esta exploración espacial y en sociedad con otras razas o con otras especies, más bien. No hablemos de racialidades. Entonces, en sociedad con estas otras especies y se utilizan diferentes aparatos tecnológicos. Entonces, en esta imagen vemos que está hablando por un intercomunicador, que parece más un rallador de que es o un colador. Pero bueno, este intercomunicador era, eh, lo tenían que abrir, ¿no? Era como una almejita que se abría y al momento de abrirlo es cuando ya se podían comunicar, ¿no? Y podía pasar. Entonces era una especulación de cómo podría ser la comunicación en el futuro. Eh, Años después, Motorola sacó por ahí un teléfono que era el Flip Top, ¿no? Y que se basaba en esta misma idea de Star Trek, de abrir el teléfono y poder comunicarte, ¿no? Entonces retomaron la idea aquí del teléfono que utilizaban en esta serie animada, o digo, en esta serie de ficción, y se comunicaban, ¿no? A través de ello. Entonces, la ficción dio pauta a la realidad, ¿no? Es un pequeño ejemplo muy sencillo de cómo especular sobre cómo las cosas podrían llegar a ser en el futuro nos puede ayudar a traerlo a la realidad, ¿no? Puede ayudar a que alguien retome esa iniciativa y lo lleve a cabo. Entonces, estos factores que nos lleven a futuros no deseados también podrían empezar a ser identificados previamente y así buscar la forma de limitarlos o prevenirlos. Así podemos ver entonces
ficciones en donde nos gustaría traer cierta tecnología, también podríamos ver ficciones en donde pasan casos de desastre, ¿no? El apocalipsis zombie, una invasión, una tercera guerra mundial, y entonces poder descifrar cuáles serían las acciones que tendríamos que tomar para evitar estos futuros y prevenir, ¿no? Esta clase de futuros. Entonces, muchas de estas películas también hablan de eso, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos mal? ¿No? ¿Hasta dónde tuvimos que haber parado? ¿Qué tuvimos que haber hecho? ¿Qué tuvimos que haber cambiado para no llegar a ese punto? Entonces, si se fijan, este es el momento cúspide de esa narrativa del planeta de los simios. Si no la han visto, espero no hacerles mucho spoiler, pero pues podríamos identificar de qué trata esto, ¿no? Del evitar ese momento en donde la humanidad se vea perdida en ese aspecto. El diseño especulativo, entonces, no sale de la nada, no es nada más una nueva moda, una nueva tendencia, sino tiene muchos antecedentes, ¿no? Tiene tanto antecedentes en la parte artística, ¿no? En la creación artística, en el arte contemporáneo, y tiene antecedentes también en la arquitectura, ¿no? La arquitectura tuvo proyectos muy críticos en la década de los 60 y en los 70, en donde los arquitectos también hacían proyectos muy artísticos, ¿no? Eh, y llevaban estos proyectos también a diferentes escenas, haciendo diferentes críticas sociales y replanteándose cómo debería de ser el diseño y la arquitectura, cuáles deberían de ser los verdaderos fines de estas disciplinas. En los 70 pasa algo muy raro, en donde pues, emerge el capitalismo como la única vertiente que podríamos tener en la sociedad. Recuerdan que había esta guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Entre el comunismo y entre el capitalismo, ¿no? Entonces, al momento de ganar Estados Unidos, ¿no? Y de ser los triunfantes, imponen su sistema y todo lo demás es cuestionado y todo lo demás es desechado, ¿no? Más que nada. Entonces se para mucho este tipo de crítica y en los 80 llega a haber un diseño hiper comercializado, ¿no? Todo lo que tenemos a nuestro alrededor se ve más llevado a esta idea del comercio, del capital, de la acumulación de capital, de la incrementación de la productividad y se ve como el único sistema, ¿no? La única alternativa. Esta tendencia continúa, ¿no? Bueno, cuando la Unión Soviética también se deshace, se caen muchos de esos sistemas. Los sistemas socialistas y comunistas se caen alrededor del mundo, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, y ahí quedan pocos, ¿no? Como el tipo de comunismo de China y el socialismo de Cuba, ¿no? Entonces, son pocas vertientes que sean críticas a ese sistema. Y en nuestra percepción occidental, como nos toca a nosotros en México, pues seguimos la vertiente de Estados Unidos, ¿no? Con esta era en los 90 del individualismo, la era del Internet, y hasta llegar en el 2000 a pues todo lo que nos trae la superpoblación en el mundo, el empezar a ver el escaseo de ciertos recursos, los colapsos financieros, ¿no? Tanto en nuestro país como verlos alrededor del mundo, el, los efectos climáticos también, las redes sociales, ¿no? Que se alzan también con los cuestionamientos que hasta hoy en día empezamos a hacer, ¿no? Acerca de su validez y de la confianza que podamos tener en ellas. Eh, y bueno, en general, mayor depresión y ansiedad, ¿no? Pero también se alza esta capacidad de opinar, de tener diferentes opiniones alrededor. Entonces, regresando a estos antecedentes que nos dieron pauta en los 60s y en los 70s, me gustaría empezar con este, ¿no? Esta es una obra de Adolfo Natalini, ¿no? Él trabajaba en este estudio que se llamaba Super Studio en Italia, en donde proponían diferentes, aparte de hacer sus proyectos arquitectónicos, empezaron a hacer proyectos en donde visualizaban la nueva arquitectura de la humanidad, ¿no? ¿Cómo debería de ser una nueva arquitectura
que nos llevara realmente a evolucionar como raza humana. Y entonces, por ejemplo, está este proyecto, ¿no? Que es un puente alrededor del mundo, ¿no? Y es toda esta estructura blanca que pueden ver aquí atravesando Manhattan. Es un puente que le da la vuelta a los 360 grados del planeta Tierra, ¿no? Entonces, este cinturón pasa por muchas de las principales ciudades del planeta y las interconecta, ¿no? Entonces, es un puente en donde se puede habitar, pero también sirve de transporte. Es una primera idea de globalización, ¿no? De cómo podemos empezar a eliminar fronteras y empezar a reunirnos. Entonces, imaginen, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy bonito también de esa conexión, de esa pérdida de fronteras, ¿no? Que sería imposible hablar de ello hoy en día, ¿no? Eh, como eliminar ese tipo de fronteras. Pero bueno, toda la idea de Natalini y de Superstudio era imaginar estos proyectos que le puedan dar una vuelta al mundo, ¿no? Que le puedan dar una solución alternativa y que la arquitectura y el diseño estén al servicio de la sociedad, ¿no? De hecho, escribe esta frase: si el diseño no es más que un incentivo para consumir, entonces debemos rechazar el diseño. Si la arquitectura no es más que un refundido del modelo burgués de la propiedad y la sociedad, entonces debemos rechazar la arquitectura. Si la arquitectura y el urbanismo no es más que la formalización de las actuales divisiones sociales injustas, entonces debemos rechazar la planificación de la ciudad y sus ciudades. Hasta que todas las actividades de diseño estén dirigidas a satisfacer las necesidades primarias, hasta entonces el diseño debe de desaparecer. Podemos vivir sin arquitectura. Entonces, bueno, pues es un statement muy crítico, muy fuerte, ¿no? En donde se habla de esta crítica que había a los diferentes sistemas, de esta tendencia a lo hipercomercializado y de decir, bueno, pues tal vez esa no debería de ser la ruta, ¿no? Todavía se cuestionaban en ese momento. Tal vez debería de ser hacia otro sentido, hacia el bienestar social, hacia la interconexión entre los diferentes países, hacia la apertura de los libres comercios, ¿no? En esa idea romántica, ¿no? De otro sentido. Pero bueno, también nos lleva a replantearnos hoy en día si el diseño que hacemos, el diseño industrial como se percibe, está al servicio de la sociedad o está al servicio de las empresas, ¿no? Al servicio del comercio, del capital, de la productividad. Y bueno, pues como verán, no es una idea nueva, ¿no? El cuestionarnos eso. Es una idea que llevamos rumiando por más de 50 años. Está este otro ejemplo también, ¿no? Que se hizo por ahí en los 70s, en el estudio Ant Farm, en donde, bueno, pues también Estados Unidos tenía sus vertientes muy críticas. Digo, toda la era de los hippies, pues era una visualización de cómo se podría vivir distinto, ¿no? Cómo podríamos a lo mejor vivir en comunidad, cuáles eran las críticas que había hacia la guerra, ¿no? Con mucha gente que no quería ir a la guerra, que no quería ir a Vietnam, ¿no? Y que empiezan a ser críticos acerca de ello, ¿no? Y bueno, pues todas las vertientes que hubo ahí en la época de los hippies, que terminó abruptamente con el presidente Reagan, ¿no? En Estados Unidos y deteniendo todo ese tipo de especulaciones, de visiones, de pruebas que se estaban haciendo también en esos momentos, ¿no? Entonces, en esa visión es donde Ant Farm llega a plantear esta idea, esta escultura que se llama el Rancho de los Cadillacs. Entonces, en esas épocas buscan un espacio en donde pudieran plantar estos Cadillacs que van en secuencia de cómo fueron saliendo desde finales de los 50 hasta finales de los 70, ¿no? Entonces los diferentes Cadillacs, que era como este modelo burgués, ¿no? Quien tiene un Cadillac es pues, quien es más pudiente, quien tiene mayores recursos económicos, quien ha triunfado en Estados Unidos, quien ha cumplido el sueño americano, ¿no? Entonces, plantean este sueño americano, este éxtasis de capital, a refundirlo en el suelo, ¿no? A plantarlo y a ver si da algunos frutos hacia futuro, ¿no? Y vemos que pues, los únicos frutos que dio hacia futuro fue la queja social, ¿no? Obviamente en un inicio
pues estaban bien pintaditos, ¿no? Estaban en rojos, en negros, fueron cambiando en algunos años, pero la gente empezó a grafitearlos, empezó a intervenirlos, empezó a robar partes, y eso solo incrementaba más el discurso de los artistas, ¿no? En lo que querían decir los artistas a la crítica del sistema en Estados Unidos, ¿no? Hacia esta forma de ver cuál sería el futuro que preferían, ¿no? Y de saber si el futuro industrializado era lo que más preferían o no. Entonces, bueno, es una obra que tiene mucha crítica, ¿no? Alrededor, que hoy en día sigue por ahí y se utiliza en diferentes, lo utilizan diferentes grupos también para marcar sus statements, ¿no? Desde videos musicales, desde Bruce Springsteen, que hace uno de los videos más icónicos ahí en enfrente de estos coches, ¿no? Hasta movimientos como recientemente un movimiento LGBTIQ, eh, los pinta de colores, ¿no? La bandera gay. Y, y bueno, pues hacen también un statement alrededor de eso, ¿no? Entonces, ha servido más adelante también a la humanidad en ciertas, o a la sociedad americana, en ciertas otras vertientes. Pero bueno, inicia como esta crítica, ¿no? Hacia cuál es el futuro preferible, qué es lo que nosotros realmente nos gustaría hacer con nuestra industria, con nuestros esfuerzos, con nuestro sistema. Y si es este el futuro que preferimos, pues cuáles serían los frutos que va a dar, ¿no? Si lo plantamos en nuestra tierra. Pues bueno, tiene muchas interpretaciones. Pero como verán, estas obras empiezan a ser obras de diseño especulativo, ¿no? Un diseño arquitectónico, un diseño de espacios especulativos, en donde al ser espacios habitables, nos llama a la cotidianidad, ¿no? Nos ayuda también a pensar el, eh, cómo estamos viviendo cotidianamente, qué es lo que está sucediendo, eh, si nos gustaría ir por este lado o por este otro lado. Ya no se trata nada más de una obra artística ahí que sucede nada más en el museo, ¿no? Sino es una obra que, que habita en nuestra vida cotidiana, ¿no? Que nos ayuda a pensar entonces hacia futuro. Entonces, el diseño especulativo no se trata del diseño especulativo de ser altruista, humanitario, diseño social, ¿no? Tampoco es design thinking, sí aplica alguna de las metodologías, pero se trata más sobre visualizar, sobre imaginar, sobre especular, que sobre demostrar, ¿no? Como sería el design thinking. No está dirigido por lo que nos demanda el mercado, por lo que nos está pidiendo que produzcamos, por nuestros focus groups, nada de eso, ¿no? Opera dentro de los límites de la realidad, ¿no? Queremos ver qué es lo posible y hasta dónde llega ya lo que es imposible. No habla necesariamente de hacer las cosas mejores o diferentes, sino nos abre el abanico de posibilidades, que son las diferentes cosas que podrían llegar a suceder, ¿no? Vamos a hablar de otro ejemplo rápido. En este ejemplo, el artista Arne Hendrix hace este sitio, se llama The Incredible Shrinking Man, en donde hace esta premisa, ¿no? De qué pasaría si reducimos el tamaño de la humanidad a 50 centímetros, ¿no? ¿Cómo podríamos entonces utilizar los recursos de nuestra sociedad? Y se vuelve muy interesante, ¿no? Porque entonces empezamos a ver, pues, de qué manera podríamos especular o de qué manera podríamos empezar a utilizar los recursos que tenemos alrededor, ¿no? Si no sé, una hogaza de pan nos servía para alimentar a 2 personas, pues ahora reducidos a 50 centímetros, pues nos ayudaría a alimentar a 100 personas, no sé, ¿no? Entonces va cambiando como todos estos paradigmas. Y es una serie de investigaciones, ¿no? Obviamente no nos está diciendo ya es posible reducir a las personas este tamaño, ¿no? O esta sería la ruta para lograr hacerlo, sino nos está diciendo nada más qué pasaría si lo lográramos, ¿no? Y hace todo este tipo de especulaciones en el sitio. Por ahí hay una película, ¿no? Que también habla de esto. No me acuerdo en este momento cómo se llama la película, pero creo que anda por ahí en Netflix, ¿no? Luego se las investigo. Que retoma esta premisa de este artista y lo hace una película ahí con Matt Damon, ¿no? Y es muy interesante porque también habla del sistema económico, ¿no? ¿Qué pasaría si las personas que se empiezan a reducir, pues ya están como retiradas, ¿no? Ya
como utilizan menos recursos, entonces el dinero que tienen pues ya es suficiente, un pequeño ahorro ya es suficiente para retirarse y ya no tienen que pagar impuestos y ya no tienen que ser productivos para la sociedad. Y entonces empieza a especular sobre todas esas ideas, lo cual se vuelve entonces muy interesante, ¿no? Em, como ahondar en toda esta idea, ¿no? Y creerte entonces toda esta idea. No importa si es realizable o no, el que podamos reducirnos a 50 centímetros, lo importante es todo lo que pasaría, todo ese abanico de posibilidades que nos abre. Entonces, si se fijan, es una idea conceptual, ¿no? Es nada más como, pues imagínense que nos reducimos a 50 centímetros, ¿no? Pero que algo sea conceptual no le quita importancia, ¿no? El decir que algo es conceptual, que solo es una idea, pues perdemos entonces lo importante de ello, ¿no? Una idea es lo importante, nuevas ideas es lo que necesitamos hoy en día. Entonces, el diseño conceptual no solo son nuevas ideas, sino es plantearnos nuevos ideales, ¿no? ¿Qué es lo que nos gustaría que sucediera? ¿Cuáles son los valores en los que estamos de acuerdo todos que deberíamos de seguir como seres humanos? ¿No? Entonces, todos deberíamos de pagar impuestos o debería de haber una, un bloque de la sociedad que no necesitara pagar impuestos, ¿no? O todos deberíamos de tener la vacuna en este momento o hay un bloque que se puede esperar en este momento. Entonces, estas especulaciones, estas ideas, estos conceptos también nos ayudan a plantearnos nuestros valores personales. El propósito del diseño conceptual es entonces proponer estas alternativas del contexto de diseño que normalmente lo hemos visto, normalmente se dirige por la productividad, por lo que nos demanda el mercado, por lo que nos va a traer más dinero, por lo que va a hacer que nuestra sociedad emerja como una economía de primer mundo. Y, y son esos los valores que queremos, son esos los valores que defendemos como el diseño, ¿no? Y nos replanteamos entonces ideas como qué es eso de ser industriales, ¿no? ¿Qué es eso de diseñar industrias? ¿No? Si realmente es ese valor, la productividad y la mayor eficiencia en las industrias, o si tiene que ver con otros ideales, ¿no? Como el ser industrioso, el crear desde dentro, el plantearnos nuevas posibilidades. Entonces, bueno, eh, la idea de llevarlo a la esfera de lo crítico, del pensamiento crítico, es que podamos analizar cuáles son las consecuencias de las acciones que estamos teniendo y qué es lo que llegaría a pasar si continuamos de la misma manera, ¿no? Que está sucediendo. Entonces, el diseño crítico nos detiene en ese momento de cómo están siendo nuestra inercia de hacer las cosas y nos trata de dar otra alternativa, ¿no? Por decir un ejemplo, si estamos consumiendo botellas de plástico, ¿no? Para el shampoo, para el detergente, para los diferentes artículos de limpieza en nuestra casa y lo hacemos sin control, ¿no? Desmedido y desechamos muchísimas de estas botellas, puede que un nuevo diseño, ¿no? Una nueva idea de, bueno, pues vamos a hacer ahora botellas de vidrio y que sean retornables, ¿no? Como eran los refrescos antes. Y entonces que hasta te paguen por retornar, ¿no? Los refrescos. Ah, pues ya es una nueva estrategia de cómo cambiar todo esto. Y a lo mejor a alguien ni se le había ocurrido, pero en el momento que ve esta idea, este nuevo diseño, pues ya empieza a pensar, ah, pues sí, tiene sentido, ¿no? Que no estemos utilizando plástico, que no estemos utilizando tanto plástico y que podamos tener una alternativa a esto. Y hasta a lo mejor se genera nuevas economías, ¿no? Pepenadores ahí que estamos intercambiando nuestras botellas y nos pagamos con botellas de vidrio. De hecho, eh, son como las diferentes intensidades, ¿no? Yo le llamaría de eso. Entonces, cuando lo platicamos así, pues es como la primera intensidad, ¿no? El decir, bueno, pues vamos a imaginarlo, ¿no? Pero cuando alguien lo empieza a vivir, lo empieza a hacer, ¿no? Desde un planteamiento a lo mejor de visualización, de escenarios, algo así, pues ya es una siguiente intensidad, ¿no? En donde lo empezamos a visualizar y vemos cómo funcionaría nuestra realidad. Cuando alguien lo empieza a vivir, lo empieza a actuar, pues ya es otra intensidad, ¿no? Y cuando ya se aplica en nuestra realidad, pues ya llega a un límite máximo. Entonces, bueno, el diseño crítico es este viaje intelectual, ¿no? Que está basado en retar, en cambiar valores,
en retar nuestros ideales y las creencias, los paradigmas, ¿no?, que tenemos sobre cómo son las cosas y cuál debería de seguir siendo nuestra actividad diaria. Vamos a ver unos ejemplos también que nos lleven un poco a esta experimentación que se hace al respecto, ¿no? Entonces, en estos ejemplos, el primero que está hasta la izquierda es un hongo atómico abrazable, ¿no? Entonces, esta idea de hacer un hongo atómico, que es pues muy asustante, ¿no? Te puede dar mucho miedo el ver un hongo atómico, o personas pueden tener también como hasta recuerdos de algo muy feo que llegó a pasar en la historia de la humanidad, ¿no? Y empezar a bajarlo, a hacerlo como algo eh, mucho más cotidiano, ¿no? Mucho más de nuestro hoy en día, algo que te puedas hasta reír de ello, ¿no? Entonces, puede que les sea incómodo hasta esta pieza, ¿no? A muchas personas, ¿no? El decir cómo se hace algo chistoso de algo tan serio, ¿no? Y empieza a jugar con esos ideales, ¿no? Ese pensamiento. O en este otro ejemplo, las dos imágenes que están más hacia la derecha, vemos este mueble que se hace para refugiados, ¿no? Entonces, cuando llega a haber una búsqueda de refugiados en algún lugar, o también lo hacen como búnker, ¿no? En casa, ¿no? Entonces, un mueble para que te puedas esconder por si estalla una bomba atómica, ¿no? Y entonces tienes el mueble ahí en tu casa que constantemente te está recordando que algo malo puede pasar y que ahí te puedes esconder, ¿no? Entonces, un búnker ya bien diseñado en el que te puedas esconder bien y puedas caber hasta como una Lady Godiva, ¿no? En ese lugar. Entonces, bueno, si se fijan, no es una creación de mobiliario o de juguete que tenga un propósito mercantilista, un propósito de, de venderse o de producirse industrialmente, sino es un propósito de crítica únicamente, ¿no? Entonces, a lo mejor son ideas, bueno, que nosotros no tenemos constantemente, pues es nada más un statement de ahí el diseñador mostrándolo como un proyecto a lo mejor un poco más artístico, pero sí son cosas de nuestra cotidianidad, ¿no? Sí son objetos de uso cotidiano. Los juguetes, el mobiliario, sí pertenecen a nuestra vida cotidiana y eso los hace también más relevantes, ¿no? Entonces no solo es una pieza artística, sino es algo que idealmente está hecho para las casas, ¿no? Para que tú lo puedas tener ahí a tu lado. Y entonces, ¿qué impacto tiene cuando no está en el museo y está en tu casa, está en tu espacio cotidiano? Este otro ejemplo también es muy impactante, ¿no? Habla de un futuro en donde pues ya estamos en una sociedad post-carbono, ¿no? Dejamos el petróleo detrás y decidimos utilizar recursos renovables, ¿no? Y recursos que no afectaran tanto la capa de ozono y que no afectaran tanto así en nuestro planeta. Y descubrimos que el hidrógeno es una manera en que podemos utilizar energía del hidrógeno y bueno, podemos hacer casi todo lo que hacemos hoy en día con hidrógeno, ¿no? Y entonces la manera más responsable de producir el hidrógeno es que si nosotros lo vamos a consumir, pues que nosotros lo produzcamos. Y entonces se empieza a recopilar el hidrógeno de las personas, ¿no? Y las personas empiezan a hacer sus granjas familiares de hidrógeno y tienen a muchos hijos que pertenecen a la granjita del hidrógeno y entonces los diferentes hijos diariamente tienen que sacarse un poco de sangre para que pueda ser refinado y vender el hidrógeno de la familia, ¿no? Aquí se ve el hidrógeno de la familia Jones. Y entonces pues, nos lleva de un escenario utópico de idealizar cómo podría ser la producción de recursos energéticos a un escenario distópico, ¿no? Si estamos de acuerdo en que los niños de esa familia sean los que estén produciendo el hidrógeno y se venda así de esta manera, ¿no? Y al ver estos tres elementos, ¿no? Tanto la sonda esta para sacar la sangre, como el uniforme de la familia Jones y el tanque de hidrógeno, eh, pues nos trae a la realidad este proyecto, ¿no? Esta idea, y nos hace verlo como en un escenario de realidad, ¿no? Nada más con ver el uniforme, pues ya podríamos visualizar ahí a varios niños con ese uniforme en una cadena de producción, casi como esclavos, ¿no? Siendo todo el día ordeñados de su hidrógeno.
Y bueno, pues nos llevan a estos escenarios de pensamiento crítico, ¿no? De saber cuáles son los ideales y hasta dónde podríamos llegar con ciertos experimentos de pensamiento. El diseño normalmente tiende a enfocarse y reforzar el lado amable de las cosas. Estas emociones oscuras y complejas son usualmente ignoradas, ¿no? Ignoramos ese lado oscuro que también tiene la humanidad. Sin embargo, la política, la psicología, la mercadotecnia, casi la mayoría de las profesiones culturales aceptan que las personas son complicadas, contradictorias y hasta neuróticas. Pero el diseño tendemos a ver al usuario como alguien ideal, ¿no? Como alguien que va a ser muy obediente y lleva muy bien a cabo las cosas. Vemos a los consumidores y a los usuarios como predecibles y obedientes, ¿no? Entonces, este usuario pues siempre va a hacer la cosa de la misma manera o siempre va a utilizar bien mi producto y nunca lo va a utilizar para dañar a nadie más, ¿no? Entonces, a veces se raya en la inocencia. La exploración de este lado oscuro de las personas causa una fricción que estimula y reta, ¿no? Entonces, si se fijan en este ejemplo de la granjita de la familia Jones, pues también empieza con un ideal de cómo podrían ser las cosas y termina retando tu pensamiento, ¿no? Termina retando a que muchas personas al final digan, no, esto no está bien, ¿no? Y no me gusta y no me siento cómodo con esta idea, ¿no? Entonces, estimula eso, ¿no? Ese pensamiento crítico ante las cosas y el decir hasta dónde van los límites. Sería ideal hacer ese uso positivo de esta negatividad, ¿no? Y tal vez como un agente cultural o como un medio para buscar atender posibles desarrollos que puedan tener consecuencias cuestionables, ¿no? Hasta dónde vamos a llevar cierta idea que ya empecemos a tener hoy en día en nuestras sociedades. Hay muchos ejemplos de personas que han hecho cosas interesantes explorando el lado oscuro de las personas. Em, por ejemplo, en las películas de Jodorowsky, son películas muy incómodas, ¿no? Son películas que te llevan a explorar también como ese lado oscuro de la psique, ¿no? De la psicología humana. Y al verlas, a muchas personas les causaba mucha incomodidad, ¿no? Y al ver el teatro que llegó a realizar también en las calles de la Ciudad de México, el denominado teatro pánico, trataba de causar eso, ¿no? Pánico en las personas, como ese miedo de explorar ese lado oscuro de las personas. Pero que al final lo hacía con ese ideal de que explorando el lado oscuro podemos sanar, ¿no? Y podemos encontrar cosas de nosotros que no sabíamos que estaban ahí y podemos estar en paz también con ese lado oscuro. Entonces, por ahí si tienen oportunidad de ver alguna de las películas de Jodorowsky, yo las recomiendo, aunque causan esa incomodidad de repente, ¿no? En encontrar esos rincones oscuros de nuestra psique. También lo que nos ayuda es empezar a utilizar el humor y la ironía, ¿no? Para identificar estos conceptos clave. Algo de lo que presumimos mucho de que nuestra cultura mexicana es experta, ¿no? De sacar memes inmediatamente y empezar a reírse de la desgracia que nos está sucediendo y, bueno, pues llegar a eso. Sin embargo, pues a veces llega a ser muy cínico, ¿no? Ese reírse de la desgracia. Y al ser demasiado cínicos perdemos credibilidad, especialmente cuando intentamos buscar soluciones o imaginar una especulación que intenta ser lo más real posible. Entonces, lo ideal es como quedarse en ese límite, ¿no? No rayar en un cinismo extremo, sino buscar una manera en que sea creíble, que estemos dentro de los límites de la taxonomía, de lo posible. Por ejemplo, ustedes ubicarán por ahí el Deforma, ¿no? El blog este del deforma.com. Eh, pero tal vez no recuerden bien el inicio, ¿no? Al inicio de este blog hicieron, pues la idea de este blog es hacer estas noticias fake, ¿no? El fake news. Y por medio de estas noticias fake, pues reírse de lo que está sucediendo o sí crear como estos escenarios distópicos que son muy irónicos, ¿no? Que tratan de generar humor, pero que, bueno, pues a veces rayan demasiado cercano en la realidad, ¿no? Y a veces hasta superan un poco la realidad. Una de sus primeras noticias que pusieron fue un caso muy sonado en donde hubo una demanda de Apple hacia Samsung, ¿no? Por copia de su tecnología y que Samsung le ganó la demanda, digo que Apple le ganó la demanda a Samsung, ¿no? Entonces Samsung le tenía que pagar.
Y entonces en el Deforma publicaron esta noticia, que le paga la multa a Samsung de $1 billón a Apple y que se lo paga en monedas de 5 centavos, ¿no? Y hasta ahí viene la imagen de todos riéndose de los camiones que iban a llegar ahí con las moneditas de 50 centavos. Y lo pusieron como noticia muy seria. Esto era en el inicio de las fake news y nadie sabía bien cómo funcionaban y nadie checaba bien sus fuentes. Y entonces lo empezaron a replicar muchos otros periódicos alrededor del mundo. Y esta noticia llegó hasta la BBC de Londres, ¿no? La BBC de Londres lo publicó, ¿no? Diciendo que esto había pasado, que había sucedido y lo quotearon, ¿no? Pusieron que el deforma.com como referencia de la noticia, ¿no? Sin caer en cuenta, pues, que era esta idea de los fake news. Entonces, bueno, pues fue muy sonado el caso alrededor del mundo y Samsung tuvo que llegar a aclarar que no hizo eso, pero bueno, pues se empezó a ver cómo afectaban, ¿no? Las fake news a nuestro alrededor. Entonces, cómo la ficción supera la realidad o hasta ordena la realidad, ¿no? En ese sentido. Si no contamos con este marco de referencia bien planteado y con un discurso interesante, es difícil avanzar en la práctica del diseño crítico. Necesitamos formar un criterio que pueda hacer posible avanzar a través de la reflexión y el sentido de cómo deberían de ser las cosas. El diseño, cuando lo utilizamos como crítica, puede proponer estos cuestionamientos, ¿no? Invitar a que se razonen las soluciones, a exponer lo que asumimos, ¿no? Lo que asumimos como correcto, verdadero, como lo real, a provocar acción, a que la gente salga a las calles, a que se manifieste, a que diga lo que no está de acuerdo, y a ofrecer nuevas perspectivas y hasta entender de un modo más intelectual cómo funciona la realidad, cómo está funcionando todo lo que estamos teniendo a nuestro alrededor, cómo están pasando las cosas, ¿no? Y a no creernos inmediatamente las cosas como nos lo venden. Puede que el diseño crítico pierda un poco en este sentido de la especulación su carácter científico, ¿no? Al tener nosotros nuestro modelo general del proceso de diseño, tratamos de hacer un modelo científico que nos ayude a llevar a cabo las soluciones, ¿no? Pero en esta idea de especular y de ser críticos, dejamos un poco de lado esa idea de lo científicamente comprobable y nos vamos más por un experimento de pensamiento, ¿no? Por una propuesta que podría llamársele más artística. Sin embargo, cuando se plantea como arte, se vuelve más permisible, ¿no? Los artistas tienen permiso de hacer lo que se les dé la gana en el museo, ¿no? Pueden plantear cualquier jalada y se la van a comprar, ¿no? Y hasta han salido por ahí muchos chistes y críticas de, ya agarro un papel, lo doblo y ya, ahí está mi obra de arte contemporáneo, ¿no? O sea, se les permite lo que sea. Pero eh, se les permite lo que sea porque es mucho más fácil lidiar con el arte de esa manera, ¿no? Cuando tú ves algo así, que el artista nada más dobló papel y lo puso ahí en el podio, en el museo, y dices, órale, va, ¿no? Es un artista y ya está haciendo lo que quiera, ¿no? Y si no hace lo que quiere el artista, está haciendo mal su trabajo. Pero cuando lo planteamos desde el diseño habla de la vida cotidiana, ¿no? Habla de los objetos de uso común, de lo que estamos utilizando a nuestro alrededor constantemente. Y y por lo tanto, cuando lo planteamos como diseño crítico en nuestra vida cotidiana, llega a ser mucho más incómodo, ¿no? Cuando tenemos estas ideas de explorar el lado oscuro de la humanidad o extrapolar una idea como el hidrógeno de la familia Jones, pues llega a ser mucho más incómodo, ¿no? Nos revuelve algo en el estómago. Ya no es una crítica de un arte ahí en un museo que podría decir lo que quiera, ¿no? Sino al pertenecer a la vida cotidiana, vemos cómo nuestra vida cotidiana podría ser diferente, ¿no? Y cómo nuestros ideales podrían cambiar radicalmente con un nuevo diseño. ¿No? Un ejemplo cercano a esto, en esta exploración fotográfica, ¿no? Que hacen en este ejercicio, están hablando de todo el esfuerzo que hacen las farmacéuticas, nuestros médicos, en sí todas las ciencias de la salud para extender nuestra vida, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues ¿qué pasaría si lo logramos? ¿No? ¿Qué pasaría si logramos extender nuestra vida por lo menos 150 años? ¿No? ¿Cómo sería nuestra vida entonces? Y entonces empiezan a hacer este planteamiento, que en las casas
pues convivirían 5 generaciones, ¿no? Y entonces tú a los 40, pues ya dejas de ser el niño, ya estás ahí subido en tu juguete, ¿no? Que, bueno, pues dejarías de ser el niño de la familia, ¿no? A los 40 años. O los contratos matrimoniales, ¿no? Que tendrían una caducidad de 50 años, porque pues ni modo que vivas con una persona por más de 100 años. A lo mejor quieres renovar tu contrato y entonces después de 50 años renuevas tu contrato matrimonial, ¿no? Pero tienen como esa caducidad. ¿Qué pasa cuando hay esas 5 generaciones viviendo en un solo techo? Pues quiénes son los líderes de la generación, son los más viejitos o son los que estén en mejor edad o los que tengan mayor salud, quiénes son los más jóvenes y los más niños, hasta dónde es la niñez, si es sustentable también en el planeta tener personas tan longevas, ¿no? Vivir 150 años, o sea, todas las consecuencias que tendría que pudiéramos entonces extender nuestra vida a 150 años, como lo pretenden muchas farmacéuticas y mucho del sector médico. Entonces, bueno, pues es interesante no solo ver esos ideales que nos venden por algún lugar, sino ver las consecuencias de esos ideales, ¿no? ¿Qué pasaría si sí se logra? Entonces, en esta idea del diseño crítico, representamos este reto a la forma de pensar de la gente, esta lucha por mantener vivas otras posibilidades, proponiendo diferentes puntos de vista al mundo, ¿no? Al todo lo que nos rodea, e invitando a considerar que la realidad, como la interpretamos hoy en día, podría llegar a ser distinta, ¿no? Muy en ese sentido de Black Mirror. No sé si han visto alguna vez la serie, es muy buena.